le estaba contando a la doctora que estuvimos ahora en Alicante, que nosotros en plena pandemia hacíamos las detecciones de ¿no? del coronavirus, le hacíamos el intraoral, le metíamos 1500 pulsos en Hyperstack y al otro día le volvíamos a hacer el test y le negativizaba. Un ejemplo de alguna de las locuras que hacemos. Esto surge de la mano de saber que se trata en onicomicosis con el láser. Y siempre yo usé en la mucosa láseres que buscan agua, porque me quedo más tranquilo, puedo controlar más el efecto, y bueno, con un Ergo Smooth mucho más todavía que con un CO2. Hice una experiencia inicial con 20 pacientes y fue buenísima. Pero igual me quedan mis dudas, quería confirmar si esto realmente, porque eran pocas pacientes, entonces bueno, ahí fue que acá, creo que hay 2 que participaron del estudio multicéntrico, no sé si alguien más, pero bueno, hicimos un estudio que realmente ahora estamos mandando a publicación y que se los quiero compartir. Bueno, sabemos, y para los que no son ginecólogos también, que las infecciones vulvovaginales son uno de los motivos de consultas bastante frecuentes en nuestra práctica y cada vez más porque tenemos digamos, a medida que la mujer va cumpliendo años y sobre todo después de los 40 años, se le va diezmando mucho su reserva adrenal. Recién hablaba con las doctoras acá que cuando tengan una dolencia crónica investiguen la reserva adrenal, porque ahí está la llave de entender qué es lo que nos pasa. Y este es uno de los ejemplos. El 100% de pacientes que tienen candidiasis vulvovaginal a repetición tienen baja reserva adrenal. ¿Qué quiere decir baja reserva adrenal? Que no están produciendo la suficiente cantidad de cortisol que deberían producir. ¿Por qué? Porque no tienen cómo hacerlo. Están en una situación que se llama hipoadrenia o fatiga adrenal. Eso es parte del escenario sistémico. La vulvovaginitis candidiásica es la punta del iceberg. Puede ser otra infección o puede ser otra dolencia, puede ser insomnio, puede ser pérdida de la memoria, puede ser dificultad para perder peso o puede ser una vulvovaginitis candidiásica. Estas son entonces las infecciones que nosotros vamos a tener. Puntualmente les voy a mostrar lo que hicimos con las pacientes con candidiasis a repetición. Por definición, son 3 o más episodios en el año. Quiero dejar en claro que no necesitamos un láser, y yo no hago láser para tratar la candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal se trata con el tratamiento estándar, que es súper efectivo, y no necesitas gastarte en un láser. Pero es importante entender que cuando se hace recidivante, se hace recurrente, no hay tratamiento efectivo. Por eso es recidivante o recurrente. Y lo que es peor aún, según el CDC, tampoco existe un tratamiento estándar para las formas de cándidas no albicans, que es una variedad de las no albicans que están empezando a aumentar por la resistencia que se están presentando a los distintos tratamientos, pero fundamentalmente por el estilo de vida subarólico. Si ustedes quieren tener un buen resultado a largo plazo en este tipo de pacientes, además de hacer el protocolo que les voy a mostrar, tienen que llevar los niveles de insulina de ayuno a menos de 7. Pídanle no solo una insulina de ayuno, sino una curva de insulina. Cuando la tengan por encima de 7, sobre todo encima de 12, son pacientes que van a responder muy poco. Porque son pacientes que tienen oleajes de glucosa constantemente a la sangre. Y el problema surge porque nosotros tenemos una digestión que está pensada en fases. Desde la masticación hasta la absorción hay fases. Cada fase tiene que respetarse. Si vos no respetás una de esas fases, los péptidos que se producen en esa fase no se van a producir. Y eso es lo que pasa hoy con la alimentación, no solo de alta carga glucémica, sino alimentación procesada que no respeta las fases. Se van a absorber mayormente en la primera mitad, primera porción del duodeno, van a hacer un shunt, van a pasar a la sangre de manera veloz, sin respetar las fases que vienen después. Por eso hay muchos péptidos cerebrales que no van a ver. Serotonina, por ejemplo, el intestino produce más serotonina que el mismo cerebro. Y eso estresa el sistema. Cuando el sistema se estresa, automáticamente van a pasar 2 cosas. Va a subir el cortisol y va a subir a la larga, si eso se mantiene, el colesterol. Porque el cortisol se hace de colesterol. Entonces,
el cerebro lista al hígado que fabrique colesterol para hacer cortisol. En ese escenario, lo primero que se va a producir un fenómeno que se llama rigideces inmunes, y por eso estas pacientes no tienen la capacidad de montar una respuesta adaptativa y erradicar esta infección para siempre. No que tienen que volver a los 3 meses con otra infección y a los 6 meses con otra infección. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque el láser le va a dejar a las pacientes libres de infección por un año. Un año. Si no corrigen ese escenario que esa paciente tiene, es altamente probable que vuelva a tener otra infección. Por eso la salud es una decisión, porque el escenario no lo corrijo yo, lo corrige la paciente. Entonces les digo esta introducción, les quiero mostrar que no hay tratamiento alternativo para este tipo de infecciones, que tenemos que dar los azoles por 6 meses, con la toxicidad que eso significa, porque aparte nosotros damos un fármaco y nos olvidamos que ese fármaco tiene que detoxificarse, que el hígado tiene 2 fases de detoxificación, la fase 2 hoy falla. Somos detoxificadores lentos, justamente por la ingesta de alimentos veloces. Entonces eso trae problemas después, otro tipo de problemas, que nosotros desconocemos, absolutamente desconocemos, porque nos entrenan que, bueno, que es una infección, le damos el antibiótico, le damos el antifúngico y ya está. Y se repite y le damos nuevo el tratamiento. ¿Por qué? Porque es la evidencia. Medicina basada en la evidencia. La evidencia de la medicina que nosotros estudiamos es insuficiente. Nunca fue puesta en duda. El método científico nunca fue puesto en duda. Yo lo pongo en duda porque para mí es insuficiente. ¿Sabes por qué? Porque en el material y método de todos los papers, todos, no dice... porque nosotros, ¿qué es lo que estudiamos? Casos. No estudiamos personas, estudiamos Ns, no son personas. O anda, fíjate si en el material y método te dice si esa persona, su entorno familiar, si era feliz, si dormía bien, cómo estaba su reserva adrenal, qué comían, cuántas veces al día comían, cuántas horas dormían, se despertaban en la noche. Nada de eso importa. ¿Por qué? Porque el método científico se basa en el reduccionismo. El reduccionismo cuenta de 4 pasos. El primer paso te dice que tenés que despojar al objeto estudiado de sus valoraciones personales y subjetivas. O sea, es un caso, un N. O sea, que nosotros no estudiamos personas, estudiamos casos. Entonces, si yo tengo una paciente y viene con una infección y le doy el gold standard, porque medicina basada en la evidencia, lo curé, a los 2 meses vuelve a la infección, le vuelvo a dar el gold standard, lo curé, a los 2 meses vuelve a traer la infección. Y digo, pero pará, ¿no era que este era el gold standard? ¿Qué está pasando? El método científico no evalúa el terreno biológico. No lo considera. No considera absolutamente nada, ni tus pensamientos, ni tus horas de sueño, ni tu reserva adrenal. Y nosotros le decimos tiene baja defensa. No existe la baja defensa. La baja defensa la tiene el neutropénico. Ese tiene baja defensa. Nosotros tenemos baja reserva adrenal. El sistema inmune es prácticamente inoperante si no tenés una buena reserva adrenal. Y eso le pasa a estas pacientes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Este fue mi primera experiencia en el 2018. En realidad esto lo comunicamos a Fotona en el 2018. Laja lo comunica en su journal. Pero esta experiencia es del 2013. Pasa que yo nunca se lo comenté a Fotona. Un día charlando con Senko le cuento esto. Y me dice, ¿cómo no me dijiste esto? Así lo publicamos. Pasó y bueno, se dio a conocer. Fueron 20 pacientes que fueron tratadas con episodios agudos. El 85% era Candida albicans, el 15% glabrata. La edad de las pacientes siempre son jóvenes. No hay candidiasis vaginal recidivante en la menopausia porque no hay glucógeno. La cándida come glucosa. Por eso es un marcador. La candidiasis vaginal recidivante es un marcador de neurodeterioro en la vejez. Es un marcador de diabetes, de dismetabolismo, de resistencia insulínica, porque habla de que la paciente está caramelizada, sugarólica. Por eso, estas pacientes cuando llegan a la menopausia se curan y cuando vos le das estrógeno vuelven a tener candidiasis. Es automático, es así. ¿Por qué? Porque el escenario nunca se corrigió. Le hicimos 3 sesiones, una semana, cada semana, y se la siguió por 6 y 12 meses. Al mismo tiempo, lo que yo hice fue le mandé las muestras al bacteriólogo para que sembrara las placas de Petri
en agar subaru, que es un medio de cultivo rico en glucosa, porque la cándida necesita glucógeno, glucosa. Y lo que hicimos fue, a 4 cápsulas de Petri las lasereábamos con un parámetro para no vaporizar, sino calentar con smooth, y dejamos 2 placas de testigo. Y fíjense que la que no recibió láser, en 10 días la cándida cubrió. Yo me dejé las placas de cultivo en el consultorio con las condiciones que el bacteriólogo me dijo para poder hacerle el láser. Y fíjense lo que pasó en la que recibió láser. Fue mucho más irregular. Estos fueron los parámetros que usamos en las pacientes que seleccionamos, que fueron 20 mujeres que tenían un episodio agudo y que tenían candidiasis a repetición. Como ven, tratamos de manera circular toda la vagina. Después tratamos el fornix y el cervix. Para eso tuvimos que poner un espéculo y disparar desde afuera, porque la GC dispara 360, no dispara para adelante. Y vos tenés también que esterilizar allá adelante. Y después el introito. La mejoría fue increíble. Y yo dije, bueno, son 20 pacientes, no es tampoco nada. Vamos a ver si puedo reclutar médicos en el mundo para que quieran replicar este protocolo y a ver cómo nos va. A ver si este 80% de satisfacción sin efectos adversos se puede... A todo esto en la literatura no hay nada. 0. Y este fue el trabajo que nos agarró el COVID, así que empezamos en enero del 2019, terminamos en septiembre del año pasado. El seguimiento y todo. Se hicieron 4 sesiones, se hicieron estas visitas y se hicieron 4 cultivos de laboratorio, porque queríamos ver también qué pasaba en el cultivo. Participaron 17 médicos de 11 países diferentes. Juntamos 167 pacientes. En realidad llegamos a 215, pero esas restantes que no pongo acá es porque no pudimos completar el estudio, el seguimiento. Y la edad de promedio de las pacientes fue de 34 años. Acá están los parámetros que se usaron, porque de acuerdo al equipo que tenían, al set de ginecología que tenían, si era G-Runner, si era el Time Walker o el G-Set, Fotona nos ayudó en pasarnos las equivalencias de distintas tecnologías para poder replicar la misma densidad calórica. Este fue el paso 1, que es el tratamiento del canal vaginal. Este es el paso 2, que es el tratamiento del fondo, ¿no? El fornix y el cervix, que no debe dejar de ser esterilizado también. Y este es el tratamiento del introito. Estas pacientes obviamente estaban con una infección, estaban sintomáticas, por eso tienes que lavar, retirar todo flujo, ponerle crema anestésica, después volver a lavar, retirar y ahí recién hacer el láser. No se utilizó fármacos en este trabajo. Ahora estamos haciendo uno que es similar, pero estamos tratando con una monodosis de un fluconazol o de un itraconazol, dependiendo la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad esto es, si yo puedo matar con una monodosis de un fluconazol la cándida, buenísimo. Con eso ya le saco, en 48 horas la tengo ya 50% mejor, porque el efecto del láser demora en aliviarte. Entonces volvemos a lo mismo, la combinación. Yo no tengo dudas que va a funcionar de la misma manera, solo que va a aliviar más rápido la sintomatología por el agregado del fármaco. Fíjense, tratamos 132 pacientes que tenían un episodio agudo al momento de la consulta, el 79%, y 35 pacientes que, si bien tienen el antecedente de la candidiasis recidivante, en el momento del láser no tenían síntomas. Estaban asintomáticas, pero en su cultivo tenían la cándida. Fue el 21%. Fíjense, para las pacientes sintomáticas, cómo fue la evolución de la disminución de los síntomas de 0 a 100, tanto por parte de la paciente, que partió por 4.8 y termina en 0.89 en el segundo seguimiento. Y acá lo tienen por síntoma, para lo que es ardor, picazón, dispareunia, el dolor o el disconfort cuando orina, disuria, flujo. Fíjense que
parten con, antes de la primera sesión, 6.25 el ardor y llega a los 9 meses en 1.14. Y acá lo tienen graficado con una curva. O sea, claramente la mejoría fue estadísticamente significativa, pero no solo la mejoría, sino la evolución que tuvieron a lo largo del año. Porque estas pacientes no volvieron a infectarse. Y fíjense que los cultivos, muchos se negativizaron, y las que no lo negativizaron no tuvieron una infección nuevamente en ese año. Entonces, fíjense que de las 134 pacientes con Candida albicans, fíjense la evolución, solo tuvieron presencia de Cándida en el cultivo 49 al final, en el segundo seguimiento. Pero eso no quiere decir que tenían síntomas, tenían la Cándida. ¿Qué falta ahí? Bueno, falta corregir el escenario, claramente. De la glabrata, lo mismo, pero fíjense que la glabrata no tiene tratamiento, no hay un tratamiento específico efectivo, porque es extremadamente resistente a los azoles. Hubieron pacientes que tenían tricomonas y garnerelas asociadas a las cándidas que también negativizaron y otros. Y cuando hablamos de los porcentajes de satisfacción, tuvimos un 86% de pacientes satisfechas o muy satisfechas. Con lo cual, esto nos deja bien en claro que hay un efecto de biomodulación. Porque si no hubiera un efecto de biomodulación, la cándida vuelve, porque había cándida en los cultivos. O sea, ¿qué es lo que hace? Que cuando vos le das un fluconazol, matás la cándida y después la cándida vuelve, y con el láser no. El fármaco no hace biomodulación. La biomodulación es fotónica. Y lo que hace la biomodulación es similar a lo que hacen las plantas cuando hacen fotosíntesis. Exactamente igual. Aceleran una enzima que se llama ATP sintetasa, que es el último paso de la fosforilación oxidativa. Y que ese último paso es el que necesita la inmunidad local. Entonces eso lo hace la luz. Evidentemente, esto está en concordancia con otros trabajos de biomodulación que se hacen en otras áreas con otros fines. Entonces, esta es una herramienta efectiva, sin duda. Este trabajo se está mandando a publicación ahora, esperamos, porque va a ser el primer trabajo que aparece publicado en la literatura realmente demostrando de manera multicéntrica el uso de la efectividad de Herbiosmut en no solo ejercer un efecto fungicida, sino fungistático. Fungistático es justamente por la biomodulación. Así que el tratamiento con Herbiosmut nos da a nosotros una herramienta alternativa importante. Repito, no trato yo una candidiasis aguda, un episodio único con un láser, pero sí en aquella paciente que no tenemos respuesta. Gracias.